Gloria sea al Señor. ¿Está usted contento en la casa de Dios, hermano? Estamos con gozo al pie de la cruz por la fe, oyendo la voz del Señor para nuestro corazón. Busque, querido hermano, en el Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo 27, versículos 45 al 47. Evangelio según San Mateo, capítulo 27, versículos del 45 47. Y juntos leemos. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Tome asiento, hermano. Dice la Biblia que desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, esto es, desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde. El Señor fue colgado aproximadamente a las 9 de la mañana. Estuvo 6 horas colgado en la cruz. Y dice la Escritura que desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Se oscureció. Así como en la noche se oscureció. Era la hora de las tinieblas. Ahí estaba, además de toda la gente que estaba allí, y de todos sus detractores y todos aquellos que se burlaban, también estaba el maligno con todos sus demonios, creyendo que habían logrado eliminar y hacer morir y destruir la obra del Mesías. Y entonces había tinieblas físicas y tinieblas espirituales en ese momento. Y dice la Escritura que ya cerca de la hora novena, o sea, cerca de las 3 de la tarde, el Señor clamó a gran voz: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El momento había llegado, un momento que desde antes, querido hermano, de la fundación del mundo, cuando en la eternidad, en el consejo de la Divina Trinidad, en ese amor tan grande, había surgido ese propósito de redimir al hombre de sus pecados, y el Hijo Eterno se había ofrecido para dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Se había vislumbrado desde entonces este momento en el cual el Señor tenía que cargar el pecado de todos nosotros. Alguien había que pagar el precio de esa redención. Así que todo lo alcanzado y hecho por nuestro Señor Jesucristo, todas aquellas maravillas de su predicación, todos los hechos de sanidad, todas las promesas de salvación y de perdón y de vida eterna, no hubieran servido si no hubiera llegado este momento. 3 cosas podemos destacar del Cordero de Dios al llegar a este momento de abandono y soledad. La primera es que Él como hombre, ya como hombre, porque Dios fue hecho carne, el Verbo se hizo carne y vimos su gloria, dice la Escritura. Él es verdadero Dios y verdadero hombre, pero como hombre Él tuvo que tomar la decisión de llevar sobre sí el pecado de la humanidad y tomar el lugar del Cordero de Dios.
de ser la víctima que sobre él iba a caer el pecado de todos nosotros. Él ya había vislumbrado en su presencia ahí lo que iba a padecer. Fue precisamente en el huerto del Getsemaní donde él enfrentó esta decisión. Sabía que iba a ir allí, pero tenía que tomar la decisión de enfrentarla y cargar el pecado de todos nosotros. Y dice la Escritura que el vocablo griego agonía que usaron los evangelistas nos da la medida del sufrimiento del Señor Jesucristo, y este vocablo también significa lucha. Y fue en efecto allí donde se libró la lucha, en el centro mismo del corazón de Cristo. En el centro mismo de ese ser como tú y como yo, se estaba librando esta agonía, esta lucha. En la cruz hubo el escarnio y hubo la tortura, pero no hubo lucha, porque la decisión final de llevar como hombre santo, cual cordero sin mancha y sin contaminación, la carga del pecado de cada uno de nosotros, ya había sido tomada con grande agonía en el huerto de Getsemaní. 6, del versículo 37 al 38 dice: llamando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Es decir, le está expresando a ellos una tristeza mortal. Marcos en su capítulo 14, versículo 33 usa las mismas palabras, pero con un verbo distinto. Un verbo que es eketambestai, que significa quedarse atónito de espanto. Como humano, como hombre, estaba atónito, espantado y con un pavor tan grande por lo que iba a enfrentar. Era algo muy grande que tenía con lo que cargar. ¿Y cómo no iba a estar en agonía, querido hermano? Si como hombre tenía que cargar el pecado de cada uno de nosotros, y es algo espantoso, es algo horroroso, que el castigo de nuestra paz fuera sobre él. Y no tan solamente la cuestión física en ese momento, sino la cuestión espiritual de su agonía, porque él siempre había vivido en un corazón limpio, en una pureza en todos sus sentimientos. Su criterio y su actuar siempre habían sido en santidad, y siempre había rechazado el pecado y había vivido en rectitud y santidad. El saber que iba a ser manchado era algo pavoroso. Sin embargo, en su punto más crítico de la agonía, como hombre, le pide al Padre que pasara este momento amargo, pero dice: mas no sea como yo quiero, sino conforme a tu voluntad. Y la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo era salvarnos a ti y a mí, porque nos ama. Bendito sea su nombre. En segundo, Él toma nuestro lugar. Al exclamar estas palabras: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, Él está tomando nuestro lugar. El Señor Jesucristo, al ser verdadero hombre, es nuestro representante y nuestro sustituto. Gloria a su nombre. Porque Él es nuestro representante en cuanto que como sumo sacerdote del nuevo pacto ocupa nuestro lugar en la cruz. Gloria a su nombre. Porque Él es el único que podía ofrecer un verdadero sacrificio acepto delante del Padre, para hacer propiciación por nuestros pecados, para redimirnos de ellos
y para conciliarnos con Dios. Gloria sea su nombre para siempre. Hebreos 7, 24 al 28 dice: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Aleluya. La obra del Señor Jesucristo fue en favor de todos los hombres. Es de valor universal para todo aquel que cree en Él, y ocupa el lugar de todos aquellos que por la fe le dicen: Señor, sé que tú padeciste esa carga, esa soledad y ese desamparo por mí. Perdona mis pecados, ven a mi corazón. Gloria sea su nombre para siempre. Pero tercero, cuando exclama el Señor: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, es porque Él está enfrentando la decisión de padecer el dolor y la soledad del desamparo divino, a causa de cargar sobre sí el pecado, para que nosotros, y fíjese bien lo que le digo, para que nosotros no enfrentáramos, por causa de nuestros pecados, por causa de nuestras maldades, el castigo eterno, el padecimiento eterno, la soledad eterna y la amargura y el lloro y el crujir de dientes que tendríamos que recibir por causa de nuestros pecados. La soledad del Señor Jesús se convirtió en absoluta. Estaba alzado en este árbol de la cruz entre el cielo y la tierra, totalmente solo y desnudo, desprovisto de todo y desamparado por Dios, porque en ese instante fue puesto el pecado de nosotros sobre Él, y el pecado hizo división entre Dios y entre el hombre Jesús, y cargó en Él el pecado de todos nosotros. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Aleluya. Por eso dice Isaías 53: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga somos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Esto que sufrió el Señor, esta soledad y este desamparo, esa ignominiosa desnudez, fue para que todo aquel que en Él cree nunca más se sienta solo, nunca más pueda tener ese desamparo, sino al contrario, que justificados sus pecados por la fe en Cristo, reciba vida y vida eterna. Aleluya. Benditos todos aquellos que, entendiendo estas cosas, abran su corazón arrepentido y crean al Evangelio y digan: Señor, gracias porque moriste por mí en la cruz del Calvario y porque ocupaste mi lugar para que yo no padeciera esa soledad en esta tierra y por la eternidad. Pero qué triste de aquellos
Qué cosa tan espantosa, horrible le espera a aquellos que, no creyendo al Evangelio, desprecien la gracia de Cristo Jesús. Qué cosa tan espantosa, tan pavorosa, tan tremenda van a sufrir aún aquellos que, oyendo la palabra de Dios, que estando en templos como este, aún vivan en sus pecados, aún practiquen la maldad y tengan en poco este hecho, este sacrificio de Cristo. Porque ¿sabe qué? Cuando se presenten delante del Señor, el Señor les dirá: no os conozco, hacedores de maldad. Querido amigo, querido hermano, asistente a la iglesia que está hoy con nosotros, sálvese, arrepiéntase, no tenga en poco este hecho. Y si vive aún en práctica de pecado, hoy es el día en que el Señor le ofrece librarlo y llevar sobre sí esa soledad y esa carga, para que usted tenga vida y vida eterna. De lo contrario, qué triste que, habiendo escuchado la palabra de Dios y habiendo oído el mensaje del Evangelio, venga usted a padecer la soledad y el pavor eterno del castigo, porque despreció lo que Cristo hizo por usted. Sálvese. Ya no es tiempo de dudar. Ya no es tiempo de vivir vidas dobles. Hoy oiga la voz del Señor y arrepiéntase y crea el Evangelio, y hoy tendrá vida y vida eterna. Incline su rostro, platique con el Señor, y si algo tiene que decirle, si algo tiene que confesarle, líbrese, sálvese. Cristo le ama y Cristo dio su vida por usted en la cruz del Calvario. El coro para entonar la fidelidad de Dios.